Somos una familia, ¿verdad? Rescatado por la gracia de Dios. Hijos de nuestro Padre. Hijos de Dios. Es lo que enseña la Biblia. Vamos a abrir nuestras Biblias esta noche o esta tarde al libro de Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, versículo 30. Amén. ¿Qué dice la palabra aquí? Juan 7:30 dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Vamos a volver atrás y vamos a leer desde 25 hasta 30 para recordarnos lo que está sucediendo aquí. Pero vamos a volver a 25 para leer aquí. Que dice, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirar, habla públicamente y no le dicen nada. Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo. Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conoces y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conoces. Pero yo le conozco porque de él procedo, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Amén. Entonces, los judíos en esta historia aquí querían prenderle a Jesucristo en este momento, pero tuvieron que esperar en el momento perfecto de Dios. Y hay eventos en este mundo que deben ocurrir, deben suceder según el plan perfecto de Dios. Que Dios tiene un momento perfecto en cuando Él va a enviar a Jesucristo para buscar la iglesia, ¿verdad? Hay una hora planeada. Hay eventos que van a suceder según el plan perfecto de Dios. Y el momento en que Jesús sería arrestado y luego crucificado tenía que pasar según el plan de Dios. Al segundo exacto tenía que pasar. Pero la razón por la que los judíos estaban molestos era porque los había ofendido, Jesús los había ofendido muchísimo. Porque si volvemos atrás para leer lo que Él dice, a quien vosotros no conoces. Él dijo a los judíos que ustedes no le conocen a Jesucristo. No le conocen a Él. Ellos eran descendientes de Abraham, el pueblo elegido de Dios, aquellos que poseían las promesas del Señor, que tenían el templo con el arca del pacto y la presencia de Dios en medio de ellos. Y Jesús les dijo que no conocían a Dios. Imagínense lo enojados que debían estar en ese momento al escuchar que ellos no conocen a Dios. Ellos tenían orgullo de su religión, tenían orgullo de su herencia. Y nadie iba a decirles que no conocían a Dios. Algunas de las personas más difíciles de convencer de que están perdidos en sus pecados y que no conocen a Dios son las personas religiosas. Las personas religiosas. Personas que intentan ganarse el cielo con sus buenas obras. Hay personas que confían en sus obras religiosas y no en la salvación por la gracia. La salvación es solo por fe, lo que enseña la Biblia. Solo por fe en Jesucristo. Hay que creer para recibirla. Y cuando alguien cree que tiene que hacer obras de justicia para ser salvo, está en la incredulidad. Porque lo que esa persona está diciendo es que la fe no es suficiente para salvarlos.
ellos piensan que ellos tienen que agregar algo más. Piensan que la fe no es suficiente. Pero la fe es suficiente. No tienen la fe suficiente para creer que la salvación es un regalo gratis dado por la gracia de Dios, sino que hay que hacer algo más para ganar ese regalo. Pero ¿cómo podemos ganar la salvación? No podemos hacer nada para ganar la salvación. Es algo que Dios tiene que enviarnos gratis. ¿Cómo podemos hacer suficientes buenas obras para ser salvo también? Dice la palabra que lo que yo hago de justicia son trapos sucios en los ojos de Dios. No es nada. No es nada. Cuando yo hago algo malo, cuando yo hago algo bueno, yo tengo 10 cosas malas que yo he hecho por este lado, entonces yo estoy así, como un balance. Yo estoy así. ¿Cómo yo puedo ganar la salvación para llegar así? No puedo. Por esa razón, la salvación es perdonar. Es algo que Dios nos perdona de nuestros pecados. No podemos ganar la salvación. Hay muchos que creen que la salvación se encuentra en la iglesia, pero la iglesia no puede regalar la salvación. Es solo a través de Jesucristo. Algunos creen que se encuentra en el bautismo. Otros creen que se encuentra en la cena del Señor. Y una de las mayores mentiras de Satanás cuenta a la gente es que tienen que ser lo suficientemente buenos para ser salvos. Pero no es así. La salvación llega por fe y solo por fe en Jesucristo. Pero esa es una de las mentiras más engañosas. Tal como prediqué el domingo, la salvación es un don que Dios da solo por creer en Jesús para ser salvo. No se le puede añadir nada. Es por gracia mediante la fe. Y las buenas obras que hacemos no son para ganar la salvación. Yo hago buenas obras porque ya soy salvo. Entonces yo vivo por Jesucristo en mi vida. ¿Por qué soy salvo? ¿Por qué recibí la salvación? Yo hago buenas obras porque Dios quiere crear en mí algo bueno, algo maravilloso, algo nuevo. Y eso es de Jesucristo. Los judíos no solo estaban enojados con Jesús porque les dijo que no conocían a Dios, sino también porque dijo que había sido enviado por Dios declarándose a sí mismo el Mesías. Jesús estaba diciendo que Él es el Mesías. Y la respuesta de los judíos a lo que dijo Jesús no fue discutir con Él. No se puede discutir con la verdad. No se puede discutir con la verdad. Así que comenzaron a planear formas de capturarlo, de callarlo, ¿verdad? Porque en su mente, la única manera de dominar sus palabras sería quitarle la voz matándolo. Es sorprendente porque a menudo cuando una persona está equivocada no puede tener una simple conversación y hablar sobre lo que está bien o lo que está mal, ¿verdad? Normalmente empiezan a levantar la voz, a gritar, a intentar asustar a la otra persona, se enojan y finalmente pueden volverse violentos. Pueden volverse violentos. Los judíos querían llevarse a Jesucristo para acallar su voz, pero aún no había llegado su hora. Si ustedes recuerdan la historia de Esteban estaba predicando a los judíos también, para decirle a ellos que ellos lo mataron al Cristo, a Jesucristo, lo mataron a Él. Y Él estaba dándole a ellos la historia de los judíos, comenzando desde el principio. Él predicaba a ellos lo que sucedió hasta llegar a Jesucristo. Y Él dijo a ellos que ellos siempre resistían al Espíritu Santo.
Y cuando ellos escuchaban eso, ellos se pusieron enojados, muy enojados. Y ellos recogieron piedras para tirarlo a él. Y él murió viendo al cielo y dijo que él vio a Jesucristo ahí en las nubes. Y Jesús lo recibió. Es una historia, a mí me encanta la predicación de Esteban. Eso viene de Hechos. Cuando él estaba predicando y hablando sobre lo que sucedió en la historia de los judíos. Pero él también estaba predicando. Ellos no querían escucharle a él. Y la única cosa que ellos pensaron en hacer, a batallar contra la verdad, es matarlo. Es lo que ellos hicieron, es matarlo. Vamos a leer aquí de capítulo 7 de Juan y versículo 31, que dice: y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Aunque en la multitud había incrédulos, aquellos que se burlaban y escarnecían a Cristo, aún había quienes creían también. Y lo razonaban en sus mentes, estaban pensando en eso, pensaban racionalmente. Para mí, no es racional que una persona cree que no hay Dios. Eso no es racional. Para mí, en mi mente, no es racional creer que Jesús no es el Cristo, tampoco. Hay demasiadas pruebas, demasiada evidencia que demuestran que Dios es real, que Jesús es su Hijo y que Jesús murió en la cruz. No solamente tenemos evidencia de la palabra, pero de otra historia, de otras personas quienes han dicho que Cristo sí vivió aquí, que sí murió. Hay tanta evidencia que no solamente viene de la palabra de Dios. Y también habían más que 500 personas quienes lo vieron a Jesucristo después de su resurrección. Más de 500 testigos que lo vieron a Jesucristo. Tenemos evidencia. Hay demasiadas pruebas que demuestran que Dios es real, que Jesús murió y que también resucitó. Tiene tanto sentido que tiene que ser la verdad. Yo he escuchado testimonios de ateos que decidieron que iban a intentar demostrar que Dios y Jesús no eran reales. Así que ellos estudiaron la Biblia, estudiaron los registros históricos y entrevistaron a cristianos también. Y algunos de los que he escuchado dan testimonio de que después de todos sus estudios se convirtieron a Cristo. Se convirtieron a Cristo porque ellos encontraron la verdad. En estudiar la palabra, ellos encontraron la verdad. Porque hay tanta evidencia que no se puede negar. Estos judíos se sentaron a examinar la evidencia y llegaron a la conclusión de que Jesús tenía que ser el Mesías porque no había nadie de quien hubieran leído, oído hablar o visto que hubiera hecho más milagros y señales de lo que Jesús estaba haciendo. No había nadie que hizo más que Jesucristo. Jesús hizo tantas obras que incluso el apóstol Juan dijo que si se hubiera escrito todo lo que hizo, no creía que el mundo pudiera contener los libros que se escribirían. Así que la multitud vio las señales y supo que Jesús tenía que ser el Cristo. Tenía que ser el Cristo. No creían que nadie hubiera hecho ni hiciera jamás cosas que eran más grandes que las que Jesús había hecho. Y Jesús sigue obrando hoy. Jesús sigue obrando hoy. Sigue cambiando vidas hoy en día. Jesús sigue salvando almas hoy.
Por esa razón no he perdido mi fe en Él. No he perdido mi fe en Él. Porque hasta que yo muero o Él viene para buscarme, yo voy a creer que sí, que Él puede hacer cualquier cosa, porque Él es Dios. Él puede hacer cualquier cosa aquí en este mundo que Él quiere, porque Él es Dios. Vamos a leer aquí de 32, que dice: los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de Él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Aquí nosotros vemos otro intento de capturar a Jesucristo. Esta vez los fariseos preparan su plan y envían oficiales para ir a Jesús y arrestarlo. Vamos a ver más adelante en el capítulo qué sucede también. Pero una vez más, digo que no es el momento de Jesús. Para morir, para ser capturado, no es su momento. Dios también tiene un plan para tu vida, tú sabes. Dios tiene un plan para tu vida. Pero la forma en que nuestras vidas se ponen de acuerdo con el tiempo de Dios es cuando nos sometemos a su voluntad. ¿Oyeron eso? Cuando la forma en que nuestras vidas se ponen de acuerdo con el tiempo de Dios es cuando nos sometemos a la voluntad de Dios. Yo he oído a personas decir que vamos a morir cuando sea el momento adecuado de Dios para que nos vayamos. Pero no creo que eso sea siempre cierto. Eso no sea siempre cierto. Les voy a decir por qué. Yo creo que puede ser cierto para alguien cuya voluntad está sometida a la voluntad de Dios para su vida. Cuando la voluntad de esa persona está sometida a la voluntad de Dios para su vida. Eso sí puede suceder. Por ejemplo, sabemos que hay momentos en que ocurre una tragedia y una persona se quita la vida, ¿verdad? Una persona se quita la vida. Pero eso no es la voluntad de Dios para esa persona a hacer eso, ¿verdad? Dios nunca quiere que alguien se quitara la vida. Eso no es el plan de Dios. ¿Ustedes recuerdan el rey Saúl, el primer rey de Israel? Él se quitó la vida. El rey Saúl se quitó la vida. Ustedes recuerdan la historia. Él estaba en batalla contra los filisteos. Y él estaba muy gravemente herido. Habiendo perdido toda su esperanza de ganar la batalla y siendo capturado por los filisteos, se quitó la vida en caer por su espada. Pero, ¿tú crees que era el plan original de Dios que Saúl muriera de esa manera? Yo no lo creo. No lo creo. Y vamos a ver de la Escritura. ¿Por qué? Vamos a ir a 1 de Samuel. En el Antiguo Testamento, 1 de Samuel, capítulo 13 y versículo 13. Eso viene de la página 261. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Amén. Si Saúl tan solo hubiera sometido su voluntad a la voluntad de Dios, Dios, dice la palabra, Dios habría confirmado su reino sobre Israel para siempre. Para siempre.
Entonces, la desobediencia de Saúl lo llevó fuera de la voluntad de Dios para su vida. Y Dios tiene un plan y un momento perfecto para todos y cada uno de nosotros en nuestras vidas, pero es necesario que sometamos nuestra voluntad a la de Dios. Amén. Vamos a volver al libro de Juan capítulo 7. Juan capítulo 7. Eso me acuerda de un pastor una vez, que él es uno de mis héroes de la fe, un pastor, que él falleció hace unos años. Él tenía como 90 y poco años, murió su esposa antes que él murió, pero él tenía una memoria de esta Biblia, de esta palabra, como nadie. Él tenía una memoria para decirlo así, para decir capítulo después de capítulo, versículo después de versículo. Él tenía 90 y poco años, y él falleció, pero él es mi héroe. Pero yo recuerdo cuando él falleció, él estaba predicando en un campamento. Él estaba predicando y esa noche él se acostó para dormir. Y la próxima mañana ellos lo encontraron ahí en la cama, como que él murió cuando él estaba durmiendo. Así, tranquilo, en paz. Como que él estaba orando, hablando con Dios y él se fue, así. Y cuando alguien pone su voluntad a la voluntad de Dios, no digo que todos vamos a morir así, no digo eso. Pero cuando se pone su voluntad a la voluntad de Dios, sí, tu vida puede ir según el plan de Dios, puede ir según el plan de Dios. Y eso para mí es bonito. Aunque hay dolor, ¿verdad? Cuando alguien se va, hay dolor en nuestros corazones, pero dice la palabra que es bonito en los ojos de Dios cuando muere uno de sus santos. Es hermoso en los ojos de Dios cuando muere uno de sus santos, porque ellos se van para estar con el Señor, ¿verdad? Se van para estar en un lugar mejor que aquí. Vamos a leer aquí de Juan 7:33. Juan 7:33, que dice: Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Versículo 34 también dice: Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Jesús sabía lo que los fariseos estaban planeando y que pronto iba a llegar el momento de su entrega y crucifixión. En el versículo 34 Jesús habla de su ascensión al cielo. El deseo de ellos sería ir con Él. Ellos querían ir, ellos deseaban ir con Él. Pero Jesús tenía un deber que cumplir, al igual que los discípulos. Nosotros nos quedamos aquí porque hay un deber, hay una obra para hacer para nosotros como cristianos. El deber de Jesús era ser mediador, intercesor entre Dios y los hombres. Él iba a ir a sentarse en el trono a la diestra de Dios el Padre para mediar entre Dios y los hombres. Algo que yo he meditado y pensado y que me parece muy interesante acerca de Dios es que Dios le gusta mantener cerca de sí los recordatorios de sus pactos y sus promesas. Le gusta tener cerca de sí los recordatorios de sus pactos y sus promesas. Yo no creo que sea porque Dios necesite que se lo recuerden. Yo creo que hay algo más de lo que entendemos también sobre eso. Pero yo quiero dar algunos ejemplos. Cuando Dios le dijo a Israel que iba a habitar entre ellos, les mandó a hacer una caja. Una caja.
Y no era una caja cualquiera, sino una caja a la que se le dio el nombre del arca del pacto. Un pacto, un testamento en la que Dios prometió bendecirlo a ellos, prosperarlos y protegerlos si guardaban sus mandamientos. Pero si no, ellos iban a enfrentar las consecuencias de su desobediencia. Y la morada de Dios sería en el lugar santísimo, en el tabernáculo y después en el templo también. Y justo al lado de Dios estaba el arca del pacto. Donde Dios moraba estaba el arca del pacto, que era un recordatorio constante de sus promesas a Israel. Y luego, después de la muerte y resurrección de Cristo, Dios hizo un nuevo pacto con nosotros, con la iglesia, no basada en la ley, sino en la gracia. Y este testamento estableció mediante la sangre de Jesucristo. Y Jesús es un testimonio vivo que está sentado ahí, cerca de Dios, a su lado. Él es un recordatorio del pacto que Dios tiene con la iglesia, con nosotros. Ustedes recuerdan también cuando Dios envió el diluvio. ¿Qué puso Dios en las nubes después de eso? Después del gran diluvio de Noé, ¿qué puso Dios en las nubes? Para recordarle a no permitir que... así es. Así es. Sí. Y tú sabes, cada vez que yo veo eso en las nubes, Dios lo ve también. Y Él recuerda su promesa para con nosotros. Dios, hay mucho para pensar en cosas así sobre Dios, sobre lo que Él hace. Es algo maravilloso en pensar en Dios, ¿verdad? Pero a Él le gusta hacer recordatorios. A mí también. Lo más mayor que yo soy, yo tengo que tener recordatorios para hacer esto, esto y esto, o yo voy a olvidar. Tú sabes que los israelitas, pero no digo que Dios olvida, no digo eso, pero yo digo para mí, yo olvido mucho. Pero tú sabes que los israelitas, ellos tenían también la palabra de Dios a veces aquí en su brazo, aquí también en su cabeza. Tienen una cajita aquí que tenía la palabra de Dios. No lo usaban todo el tiempo, pero lo usaban a veces. Y hoy en día lo usan. Ellos tenían los mandamientos de Dios ahí en su puerta para recordarlo también. Y eso es un recordatorio de Dios, de la palabra de Dios. Es algo para recordar. Nosotros también. Es bueno tener recordatorios de Dios en nuestra vida, para llenar nuestra vida, para acercarnos de recordatorios de Dios en nuestra vida. Es importante, es importante. Vamos a terminar aquí. Yo tengo más para compartir, pero vamos a terminar aquí esta noche. Vamos a orar para terminar.